Hola mis amados hermanos, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro del profeta Daniel y para esto, por favor, quiero que me acompañen en el capítulo número 2 del libro de Daniel. Vamos a estar leyendo una primera sección del versículo número 1 al versículo 16, por favor. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: Diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Esto que estamos leyendo en realidad es una gran historia que nos muestra grandes verdades. Por un lado podemos ver que aún los poderosos de la tierra, en realidad, detrás de su personalidad que pueden manifestar ante el público, son finalmente hombres, finitos hombres llenos de temores y de miedos como cualquier otra persona y en muchas ocasiones aún más. A mí en particular me llama mucho la atención este capítulo y la reacción de Nabucodonosor a un sueño que lo perturba, y no solamente a él, puesto que por su posición de poder, en realidad trajo turbación a todo el reinado de Babilonia y a toda la gente que le rodeaba. Una personalidad muy cambiante. Veíamos en el estudio pasado cómo este mismo rey primeramente da de lo mejor aún a aquellos sabios y personas escogidas para que estuviesen, por llamarlo de alguna forma, en su gabinete. Y entre esos hombres estuvieron no solamente ante los mejores estudios de la época, la mejor universidad del reino babilónico,
las mejores comidas, el mejor vino, pero así como vemos que según las tradiciones de Babilonia, según el mundo, ellos estaban en una posición privilegiada, entre comillas, que tenían lo mejor de lo mejor según las riquezas de este mundo, a la vez estaban en una situación tan delicada que todo dependía del carácter cambiante que pudiese tener el rey, en este caso Nabucodonosor, que como veíamos también su mismo nombre indica, aún lo que realmente gobernaba y movía a este personaje, que era realmente una potestad demoníaca, Nebo o Nabu, que era realmente quien asistía, quien daba consejo al oído, por así decirlo, al rey Nabucodonosor. Estudiando la historia, otro tipo de anticristo, porque Nabucodonosor es un tipo de anticristo. Estudiando la historia, a mí me recuerda mucho este personaje también, a Adolfo Hitler, que en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de tener una voz en la cual él mismo testificó que era la que le dirigía y le daba una estrategia, sabiduría e inteligencia acerca de cómo pelear y en qué momento atacar y en qué momento camuflajearse o retraerse y después volver a atacar. Esa misma voz no le podía dar jamás a él la paz ni la estabilidad en su carácter que necesitaba aún como líder de también el imperio nazi, vamos a decirlo así, que era lo que él gobernaba y que fue una fuerza que avanzó no solamente en Alemania, sino prácticamente empezó a avanzar a un paso vertiginoso sobre varios países europeos y puso a temblar a todo el mundo. Pero no solamente vemos cómo los poderosos aún también están llenos de miedos y de temores y también de ideas tan extrañas que aún dentro de su mundo pueden también ser la fuente de donde vengan sus decisiones. Y aquí por algo que, un sueño que le perturbó, fue capaz de que en base a eso, llenarse de tanta ira porque sus sabios y sus entendidos no podían interpretarle y mucho menos declararle lo que él había soñado y ese sueño tampoco él lo manifestaba, que no sabemos si él realmente lo había olvidado o simple y sencillamente no quería declararlo y quería ver hasta dónde llegaba realmente la sabiduría y la confiabilidad de su gente, de su gabinete, pero lo cierto es que él mencionó que lo olvidó y esto era algo que estaba totalmente encubierto a cualquier ser humano. Pero vemos que también en este capítulo resalta la persona de ese joven Daniel. Aquí ya está, ha pasado un año después de que fueron llevados cautivos todos aquellos jóvenes, entre ellos Daniel, y vemos cómo su nombre lo indica. Daniel significa su nombre, Dios es mi juez. Dios es el que me juzga. No solamente hablando en el sentido negativo debemos de entenderlo, porque un juez no solamente dictamina en contra, sino recordemos también que un juez también dictamina a favor. Y vemos cómo Dios protegía a Daniel, Dios iba delante de Daniel. Oremos para que el Señor nos dé de la riqueza espiritual que podemos encontrar en este precioso capítulo 2 del libro de Daniel. Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que esa sabiduría, esa templanza, ese carácter que hubo en la persona de Daniel, también tú nos puedas enseñar de ello y también nos puedas hacer fieles imitadores de lo que tu palabra nos expresa a través de las páginas de la escritura y en particular de este capítulo que estamos hoy estudiando. Señor, que tu Espíritu Santo nos revele las verdades que has tú dedicado para nosotros en este día. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos.
Como venimos diciendo, toda esta historia se centra en un testimonio que puso no solamente a temblar y no solamente le quitó la paz al rey Nabucodonosor, sino también de paso en las decisiones del reinado que lo llevaban a él a actuar, empezó también en una voz amenazante a prácticamente no solamente condenar con palabras a su gente porque no le podían revelar su sueño y su interpretación, sino también una condenación de muerte. Pero oh sorpresa, en medio de todo esto vemos cómo se cumple lo que Dios de su propia boca ha dicho y ha hablado acerca de con quién Él tiene intimidad, con quién tiene Él comunión íntima y por supuesto con quienes Él revela su secreto. La Escritura dice en el libro de Amós que no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Pero vamos a leerlo en este interesante pasaje del libro de Amós, en el capítulo 3, en el versículo 7 y 8, por favor. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Dios revela su corazón a aquellos que le buscan de veras, aquellos que le buscan de todo corazón, a aquellos que saben estar en el secreto de Dios. Definitivamente sobre esos corazones habrá un entendimiento, una sabiduría y una revelación que no es propia, como veremos que Daniel mismo lo reconoce y asimismo lo dice a través del capítulo, no solamente ante el rey y ante las personas que escucharon la interpretación y el sueño, de cómo Daniel con sabiduría se dirige al rey más adelante. Vamos a seguir leyendo esta interesante historia de lo que nos narra el capítulo 2 del libro de Daniel y ahora vamos a estar leyendo a partir del capítulo 17 al versículo 23. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieren con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Algo que también aprenderemos en todo este precioso libro de Daniel es acerca de la oración verdadera, de la oración de un hijo de Dios. Veremos cómo la escritura nos enseña, aún también a través de este libro, cómo la oración de un justo obra poderosamente y tiene respuestas impresionantes y se puede llegar a mover en una esfera de lo sobrenatural de tal forma que aunque todas aquellas cosas que son imposibles para el hombre mismo, en Dios todas las cosas son posibles. Y aún aquellas cosas que están escondidas y encubiertas de los ojos humanos, como para Dios no hay nada que se escape de sus ojos y como cuando Él lo quiere revelar y esto es para su gloria, como Dios tiene sus instrumentos a los cuales revela su secreto y la verdad de todas las cosas, y esto lo vemos en la vida de Daniel. Daniel, sin lugar a dudas, a pesar de su edad joven,
ahorita tiene ya 21 años de edad para estos momentos, un joven de 21 años de edad, pero lejos de verlo distraído en las cosas de este mundo, lejos de ver a un joven hambriento por querer disfrutar de sus años de juventud en todos los placeres y distracciones y cosas tan agradables que aún en su mundo de lleno de placer y de cosas radiantes, porque el reino de Babilonia si algo que tenía era que era un imperio que se mostraba radiante, de tal forma que hasta en el sueño mismo llama la atención que este reino, el Señor se lo muestra a Nabucodonosor mismo y a su reino como una cabeza de oro, como un reino brillante, como un reino que no solamente se extendió a diestra y a siniestra, sino era un reino que brillaba, que mostraba el esplendor y todos los placeres y riquezas de ese mundo, del mundo conocido. Pero vemos también cómo Daniel era un hombre a sus 21 años tan espiritual que inmediatamente que esto ocurrió y sucedió en su vida, lejos de ver a un hombre, a un joven turbado y medroso, quizás hasta lloriqueando, porque pues en esos momentos ya no estaban sus padres que lo habían educado, ya no estaba tampoco la figura del profeta Jeremías o de Sofonías, ni mucho menos el rey ante el cual él había vivido muchos años de su niñez, adolescencia y parte de su juventud y que había sido un rey bueno. Ya no había ninguna de esas figuras, de esas influencias aquí en un momento dado poder acudir por consejo, pero vemos cómo Daniel tenía una fe tan centrada en donde debía de estar, que él no buscó refugio en el hombre, él no buscó refugio en ninguna otra cosa ni en ninguna otra persona, sino todo su refugio estaba puesta en Dios. Y para mí, en este día, muy en particular, lo que el Señor me daba para compartir en este mensaje, la gran verdad que yo observo en este pasaje es precisamente en quién confías tú en momentos difíciles, cuando las montañas se te vienen abajo, cuando todas las cosas vienen en tu contra, cuando los vientos son contrarios a tu vida, cuando pasas por momentos difíciles, cuando hay situaciones en donde no sabes qué hacer, donde pareciera que no hay quien te aconseje o te dé lo que tú necesitas, la gran pregunta es, ¿y tú en quién confías? ¿Y tú a quién acudes? ¿Y tú bajo qué brazo tomas tú tu consejo? Viene a mi memoria también lo que dice el precioso Salmo 121, que vamos a darle lectura en estos momentos. Vamos a leerlo completo, son 8 versículos. Salmo 121 dice así: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este es un precioso salmo que nos deja aprender el mismo espíritu que había en Daniel. Podemos observar en Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez, Dios es el que me juzga, el que dice cuándo vivo y cuándo muero, el que dice cuál es mi verdadero estado, el que dice si soy aprobado o si soy reprobado. Daniel no dependía del punto de vista de los que le rodeaban, ni siquiera del punto de vista del rey o lo que el rey en su humanidad opinase.
a pesar de ser alguien encumbrado. No con esto quiero decir que Daniel y aún sus amigos no eran personas que no respetaran la autoridad. Nada de eso. Vemos gente que aún inclusive sirvieron aún en ese reinado, pero a pesar de que servían a la autoridad presente en el país a donde ellos vivían, a su vez también no dejaban de respetar y de honrar y de obedecer y de amar a la autoridad suprema sobre todo otro príncipe, rey o gobierno, que es el Señor mismo. Vemos cómo para Daniel, él representaba a Dios su único socorro. Seguro puedo ver a Daniel en la misma actitud. ¿De dónde vendrá mi socorro? La amenaza era contundente. No estamos hablando de que el hijo de la vecina, el señor de la esquina, es el que estuviese lanzando amenazas. Era el mismo rey del gobierno mundial de ese entonces, el que estaba dando un dictamen, una amenaza y un juramento, en donde por algo que él había pedido, que era la declaración de su sueño y la interpretación del mismo, y como entre sus sabios y honorables, entre los hombres no había quien pudiese atender a su necesidad, se había lanzado prácticamente una orden de matarlos a todos y hacerlos pedazos. Esto incluía también a Daniel y a sus amigos. Y en los versos que leímos, miramos también cómo Daniel 2 nos deja ver que lo que inmediatamente hizo Daniel fue reunir a sus 3 amigos y pasar la carga de oración. Vemos que él ni se atemorizó en el sentido de que empezase a estar desesperado y quizás desorbitado y con una actitud desesperanzada. Vemos que sabía a quién tenía que acudir. Y pasa la carga para que estén también conscientes los demás de cuál es la necesidad y entendiendo también que aún una oración en equipo, que una oración de 2 o 3 personas, también como lo enseñó después el Señor Jesucristo, que cuando 2 o 3 se pusieron de acuerdo, aún para pedir alguna cosa en su nombre, Él lo haría. Y vemos aquí como estos jóvenes piadosos se ponen a orar. O sea, es decir, van directamente a quien tienen que ir, van a Dios. Es a Dios a quien consultan, es a Dios a quien acuden. Cuando tú pasas por un momento desesperado, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué es lo que ocurre contigo? ¿A quién corres a contarle tus problemas? ¿Al psicólogo? ¿A una persona que consideras a la mejor madura y que te puede dar un consejo? Yo sé que cualquiera de estos ejemplos o algún otro, por ejemplo, es normal que un hijo de familia pueda pedirle un consejo a su padre, a su madre. Y esas cosas son naturales y son correctas. Pero sabemos que aún ante cualquier otro consejo de sabiduría, hay alguien quien nos puede dar el consejo y el soporte, la templanza, la paz que nosotros necesitamos aún encima de cualquier otro. Y ese es nuestro Dios. Es bueno muchas veces ir y consultar al pastor respecto a una cosa, pero no antes sin tú haber orado y sin tú haber estado con Dios y poner en las manos de Dios tu asunto. Por algo dice la Escritura, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, vuestras oraciones delante de Dios con todo tipo de oración y súplica en el Espíritu. Vemos la importancia. Hay otra traducción que dice,
está que no estemos preocupados por nada y que oremos por todo. Ese es precisamente el carácter que había en Daniel. Si otro hermano viniese pidiendo consejo a ti y en un momento desesperado te preguntase, ¿qué debo de hacer? Muchas veces es interesante llevar a Dios y a la palabra a cualquier hermano. Por ejemplo, puedes decirle, hermano, pues busca lo que dice el centro de la Biblia. Y quizás el hermano te diga, ¿cómo que el centro de la Biblia? Claro, ve al centro de la Biblia. Sabemos que el centro de la escritura, si lo pudiésemos interpretar y hacer una división, por ejemplo, de entre capítulos y versículos y demás, vamos a observar nosotros, y aquí hay algo muy grande que a mí me impresiona bastante. Sabemos que el Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia. Y el más cortito es el Salmo 117. Pero entre el Salmo 117 y el Salmo 119 está el Salmo 118. ¿Sabías tú que el centro de la Biblia es el Salmo 118? Pero ¿cuál es el consejo que nos da el centro de la Biblia? El Salmo 118, versículo 8, dice así. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Eso es lo que nos dice el centro de la Biblia. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Ahora, si ese Salmo 118, hemos leído el verso 8, se lo aumentamos, tenemos el número 1188. ¿Sabías que a partir de allí, hacia la izquierda, hay 594 versículos y capítulos, y si hacia adelante hay la misma cantidad? Y sumados estos dos dan precisamente 1118, en otras palabras, Salmo 118, versículo 8. Un gran consejo. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Una gran verdad para nosotros de parte de Dios en este día. Él era un hombre de oración y su oración no estaba puesta en una repetición de ni siquiera verdades en sí mismas, repitiéndolas como una letanía, con oraciones aprendidas o con palabras correctas, diciéndolas al aire, como si la oración por sí sola, por sí misma, produjese algo. No. La oración verdadera está centrada en la relación con un Dios verdadero, a quien tú cuando te acercas, no puedes acercarte distraídamente. No puedes estar orando y mirando a la vez lo que se está oyendo o lo que está diciendo una persona en el otro cuarto. No puedes estar orando y a la vez estar distraído pensando en otra cosa. Eso es una falta de respeto. No puedes estar orando ni siquiera diciendo palabras correctas y ya no sabes ni siquiera lo que acabas de decir los 30 segundos o el minuto anterior de lo que acabas de hablar. Eso es una tontería y una falta de respeto grandísima. Cuando te acercas a Dios, sabes delante de quién estás. Sabes que estás en un momento especial y que estás ante el más importante de todos. De tal manera que te acercas. Si nosotros ante alguien que respetamos mucho, nos acercamos con cuidado y ponemos atención, por ejemplo, cuando tú trabajas y te acercas ante tu jefe y te da una instrucción de algo que tú tienes que hacer, seguro que si tú eres una persona responsable en lo que haces, pones atención a lo que te están diciendo. Y aunque otros te hablen y aunque otros te hagan ruido,
podrás tú aún acallar otras voces o no poner atención a nadie más, sino lo que estás escuchando, porque consideras que la persona que te está diciendo es algo muy importante y es alguien de respeto. ¿Cuánto más delante de nuestro Dios debemos nosotros de aprender a relacionarnos y saber a quién nos estamos acercando? Lo que vemos en la persona de Daniel es que sabía a quién se estaba acercando y sabía que en él podía poner toda su confianza y que en él podía echar toda su carga y todo su sufrimiento y todos sus miedos y temores y toda su situación que lo cargaba y que lo tenía, que lo pudiese tener en un momento dado hasta desesperado, porque es de hombres y es de humanos reconocer también nuestros miedos, nuestros temores, y que no somos ni Superman, ni eres la Mujer Maravilla, ni eres nada, ni mucho menos, en donde seas una persona que no necesitas contra las cosas que te rodean, ser muchas veces protegido y fortalecido. Necesitamos de Dios cada día de nuestra vida. Y cuánto más para nuestras decisiones importantes en la vida. O cuánto más cuando tenemos que enfrentar una situación en donde no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos al Dios vivo y todopoderoso, el cual está encima de todo y arriba de todo, y que por medio de su palabra, como hemos visto en el Salmo 118, versículo 8, nos aconseja, mejor es que confíes en mí, está diciendo Dios. Mejor es que confíes en mí, dice el Señor, que confíes en el hombre, porque Dios nunca nos falla, porque Dios nunca nos miente, porque Dios nunca tiene una mala intención hacia nosotros, porque Dios siempre, 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 todo lo que Él hace y nos dice es para nuestro bien, aun cuando no lo entendamos, aun cuando humanamente parezca que no estamos de acuerdo, aun cuando nos sorprenda lo que nos diga Dios. Tenemos que aprender a entender que su sabiduría es más alta que la nuestra, sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos son mucho más elevados que los nuestros. Vamos a ya pasar a la última parte de nuestro estudio porque en esta ocasión no voy a centrarme, hermanos, en la parte profética de este capítulo, puesto que ya en un estudio anterior, cuando vimos la serie de Tiempos del Fin, me dediqué toda una plática a hablar de la parte profética del sueño del rey Nabucodonosor, en donde no solamente le fue revelado una gran estatua, en donde realmente toda la configuración de esa estatua, desde la cabeza hasta los pies, cómo iba por partes, y era un desarrollo de los reinados o los imperios mundiales o el gobierno mundial que habría en distintas épocas del año hasta llegar a la del anticristo, pero como aún todos esos reinos, incluyendo los de atrás y aún el último intento de Satanás por gobernar y ganarse al mundo, que sería a través de la figura del anticristo, como todo eso sería destruido y quitado de una vez por todas y hecho a un lado como al muladar, y el reino que solamente permanecería para siempre sería el reinado del Señor Jesucristo, no solamente en el milenio, sino después, que eso solamente una antesala, en el reinado eterno por los siglos de los siglos del Señor Jesús, en donde Él estará con su pueblo y su pueblo con Él. Le llamarás Padre y Él te llamará Hijo por los siglos de los siglos. Pero vamos a leer ahora del versículo número 25 al 28 del capítulo 2, de ahí del libro de Daniel, y vamos a pasar ya a la última parte de lo que hoy veremos en este capítulo 2 del libro de Daniel. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar:
¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Vemos cómo Dios le revela entonces a Daniel ese sueño y su interpretación, que Dios estaba hablándole aún en Nabucodonosor, pero que no tuvo obviamente ni el entendimiento ni la espiritualidad para comprender tal sueño, de lo que sería no solamente de su reinado mundial, sino de los siguientes reinados mundiales que habría hasta el último. Y cómo serían los posteros días, cómo serían los tiempos finales, porque el libro de Daniel no solamente es un libro de hace 2600 años, sino es un libro actual. Es un libro que aún el cumplimiento de todo esto nos ha alcanzado. Muchos de esos reinados que vemos descritos en esta estuata ya se cumplieron. Ya pasó el reino babilónico, el de Media y de Persia, el gran imperio de los griegos, con toda su sabiduría y su cuna, que hasta el día de hoy permea todo lo que es el conocimiento y la sabiduría dada a los hombres, o así entendida. El gran imperio romano, con toda su majestad y su poderío, que no solamente gobernó Europa, Asia, partes de África, y fue impresionante su avance, sino vemos también como el último reinado de esas 10 naciones que conformarán la base principal del anticristo, y que después de esas 10, hoy no tocaré, eh, puntualizaré, pero recordamos que a 3 gobernará él, derribará 3 reyes y quedarán 7 reinos que, aunque divididos cada uno en su país, pero a la vez juntos, formarán una unidad y será la base mundial de todo su reinado, de este político que ha de venir, pero aún él también será quitado, no por mano humana, sino por el Señor mismo, cuando en su venida también derrote al anticristo y quede solamente el reino de Jesús por los siglos de los siglos. No solamente esto fue revelado y fue transmitido en su momento al rey Nabucodonosor, sino vemos la humildad de Daniel. Daniel mismo reconoce que aún lo que él ha declarado y lo que ha profetizado a través del mismo sueño del rey Nabucodonosor no es dado al hombre por sí mismo, ni magos, ni astrólogos, ni adivinos, ni nadie lo puede revelar, sino que le da nuevamente la gloria a Dios, sino que el Dios del cielo, el Dios que muda las edades y los tiempos, el Dios que pone y quita reyes, el Dios que está por encima de todo y por sobre todo. Ese es el Dios al cual acudía Daniel. Otra gran riqueza que hay para tener una verdadera vida de oración es la humildad. Dios está cercano a los quebrantados de corazón. Dios oye a los humildes. No solamente Dios los oye, dice el libro de Isaías que Dios habita en los humildes, en el corazón quebrantado y pobre de espíritu. Dice que Dios habita en la eternidad y que Dios habita en el corazón quebrantado y humilde de espíritu. Y dice que hace vivir a tales para hacerlos vivir, para vivificar el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Se aleja de los soberbios, nos dice la Escritura, a los soberbios mira de lejos, pero Dios tiene comunión íntima con los humildes. Oh, no, Daniel no era un joven cualquiera. A sus cortos 21 años era un príncipe en el reino de Dios.
Y veremos más adelante en los siguientes capítulos que Daniel no solamente era ya en esos momentos conocido en el reino humano de Babilonia, por el rey mismo y por sus principales de su gabinete, sino era conocido aún también en el reino espiritual. Aún el reino de las tinieblas sabía bien quién era Daniel. Aún para los ejércitos celestiales del Señor sabían bien quién era Daniel. Tan es así que cuando llegó a venir aún arcángeles como Miguel mismo, como veremos más adelante cómo aún también sabían que él era un varón muy amado. Sabían que él era alguien que estaba delante de la presencia de Dios. Y este rey pagano e impío así terminó reconociéndolo. Y termina el capítulo diciéndonos ahí en el verso 44 y 45 las siguientes palabras. Estoy hablando del capítulo 2 de Daniel, verso 44 y 45, y con esto vamos a cerrar el estudio de este día. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Amén. Y además el mismo rey terminó reconociéndolo y aún también hasta postrándose y reconociendo quién era este Dios grande del cielo. Padre, gracias por tu palabra, que es preciosa y que nos revela grandes verdades, no solamente de lo que ha de acontecer, sino aún del carácter que quieres formar en nosotros y que lo vemos en la figura de la persona de Daniel, de cómo él pudo tener el carácter adecuado para subsistir y para vencer en los malos días. Así también concédenos a nosotros que nos han alcanzado estos días, Señor, tener esa confianza, esa intimidad contigo, esa vida de oración, esa fortaleza y esa fe, esa confianza para echar todo nuestro corazón y para no dejarnos vencer ni caer por los vientos contrarios de estos tiempos malos, de esta mala generación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y yo te pido, Señor, en particular, que bendigas a cada hermano, a cada hermana, a cada familia, a toda la iglesia y aún a todas las personas que escuchen este estudio de tu palabra y que tú aún te reveles aún en lo personal y lo que a mí me haya faltado de poder decir. Yo sé que tú puedes aún sacar más verdades si quieres revelarle a tu pueblo y a todos aquellos que te busquen y aún estudien tu palabra. Revélate, Señor, a través de este precioso libro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos después con nuestra serie.